Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento esta mañana de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Dinámicas de los grupos pequeños y vamos a descubrir un poco más de la Escritura en cuanto a las razones por las cuales los grupos pequeños son tan importantes, son también esenciales en cierto sentido para la iglesia, para poder protegernos, para poder animarnos, para poder estar juntos en la lucha contra el enemigo y así también enseñar a las personas más acerca de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo. Por eso comencemos el estudio de hoy con una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día te agradecemos que tú nos permites compartir de tu palabra y pedimos a Dios que el Espíritu Santo nos dirija para que no solamente escuchemos tu palabra, pero también pongamos por obra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir lo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 en adelante. Vamos a ver la experiencia, la historia del apóstol Pablo en por qué los grupos pequeños son esenciales e importantes para el desarrollo de la iglesia. También para poder, como nosotros, como personas, poder ayudarnos mutuamente, fortalecernos, cuidar de la iglesia, cuidar de las personas y así también estar en una experiencia de unidad, de compañerismo que Dios necesita que tengamos. Comencemos entonces leyendo allí en capítulo 20, versículos 17 en adelante. Dice allí la palabra de Dios. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando ellos llegaron a él, les dijo: «Ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las asechanzas de los judíos». Aquí notamos cómo el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Mileto y llamó a los ancianos de la ciudad de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, a que vengan a la ciudad de donde él estaba para compartir una reunión con ellos. Este grupo pequeño en el cual Pablo tenía que compartir, que hablar acerca de lo que los líderes tenían que enfrentar en el futuro, era también importante porque dejaría un antecedente, marcaría la manera como los grupos pequeños deben funcionar, deben manejarse para justamente orar unos por otros, fortalecerse unos por otros y también compartir de las preocupaciones, de lo que puede suceder, de las circunstancias que pueden pasar en la iglesia como un momento, como un lugar de estudio, de oración, de poder discernir, no para que esté a cargo de una sola persona, sino que pueda en grupo poder tener una reunión donde el Espíritu Santo pueda compartir con ellos, ayudarles a entender y vislumbrar las razones de las maneras como poder sobrellevar las asechanzas, los conflictos que se presentan en la iglesia. Y por esto el Señor iba a dejar un antecedente muy claro con el apóstol Pablo en este pasaje, en este capítulo, donde nos dejaría una vislumbre de la manera como podemos manejarnos o cómo podemos hacer realmente cuando tenemos grupos pequeños para fortalecernos, ayudarnos en la iglesia. Sigamos leyendo en el versículo 27 en adelante. Porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Aquí notamos cómo el apóstol Pablo empieza a enumerar las razones por las cuales tener grupos pequeños es importante, es quizás fundamental en la iglesia. Menciona allí de que él no rehusaba hablarles libremente de todos los consejos de Dios, indicando de que en los grupos pequeños podemos hablar, quizás a veces directamente, acerca de las circunstancias adversas que pasamos o de los problemas que estamos enfrentando o quizás algún problema o dificultad que estamos viendo en la iglesia, no con el afán de criticar o condenar a nadie, sino en exhortarnos, en aconsejarnos a través de la palabra de Dios lo que significa realmente vivir una vida victoriosa, alcanzar el objetivo de Cristo, ayudar a las personas a comprender qué cosas tenemos que dejar, cambiar, dejar a un lado a través de la gracia de Cristo, cómo Cristo puede transformar nuestras vidas, cómo Cristo quiere que tengamos una vida diferente a la que llevamos. Todas estas cosas, todo ese tipo de exhortación, de declarar la verdad en muchos aspectos de la vida cristiana es importante y es más efectivo si lo hacemos en grupos pequeños, porque se establece una amistad, una relación íntima de comunión, de amistad, de cariño, donde cuando hablamos, no hablamos con ese espíritu de condena, de quitar la fe a la persona, sino más bien animar a la persona, animarlo mutuamente, escuchar quizás también una crítica constructiva de alguna persona también. Todo esto es importante y se puede hacer en un espíritu de amor, de simpatía, de compañerismo, si estamos entonces en grupos pequeños. Además de esto, el apóstol Pablo llama a las personas allí en los grupos pequeños, especialmente usando el ejemplo de los líderes de Éfeso, les llama a ellos a entender de que están llamados a dirigir la iglesia, a pastorear la iglesia
y cuidar de la gente. Este llamado no es únicamente a los líderes de iglesia, a los pastores de iglesia. Al contrario, esto fue un llamado a los laicos, a los hermanos y hermanas de la iglesia de Éfeso, indicando de que cada iglesia, cada miembro de iglesia debe desarrollar un espíritu de liderazgo en sus vidas, ya que al igual que todos los discípulos de Cristo, somos llamados a ser discípulos a otros. Es decir, cada persona tiene que de alguna forma u otra crecer en liderazgo en la iglesia, crecer en poder llevar cargas, responsabilidades en la iglesia, y por eso los grupos pequeños fortalecen ese llamado, fortalecen a la persona, ayudan a preparar a la persona para ese propósito. Notemos los siguientes versículos que nos dice el apóstol Pablo, también es importante, y por qué los grupos pequeños son tan efectivos en ayudarnos a cuidar de la iglesia. Dice allí, versículo 29 en adelante. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Aquí notamos como el apóstol Pablo advierte a este grupo pequeño acerca de los problemas que vendrán a la iglesia. Les dice específicamente acerca de que vendrán lobos rapaces, vestidos de ovejas, pero que realmente vienen a devorar al rebaño. Y que dentro del pueblo, dentro del liderazgo inclusive de la iglesia, se pueden levantar personas que harán cosas terribles y traerán una teología perversa, un tipo de doctrina equivocada. Por esto, cuando estamos en grupos pequeños, estamos realmente también fortaleciendo el cuidado mutuo unos de otros. Además de esto, podemos dialogar acerca de las cosas que pueden suceder, que pueden traer una destrucción al pueblo de Dios a través de un falso espíritu, de un falso arrebatamiento, de una falsa doctrina. Todo esto es posible si hay realmente una unidad y un compañerismo entre hermanos. Pero cuando nosotros no tenemos este tipo de relaciones, no tenemos este tipo de grupos pequeños, estamos realmente dejando que solamente unos pocos líderes tomen las decisiones que la iglesia entera debería tomarlas en forma conjunta, trabajando en unidades espirituales, trabajando en grupos pequeños. He visto muchas veces que las iglesias tienen un tipo de pensamiento, mentalidad papista, romana, católica, donde se deja la dirección completa a una sola persona, al pastor de iglesia, pensando de que un hombre tiene toda la sabiduría, todo el entendimiento, y eso es un error. Dios no ha establecido nunca que la iglesia sea dirigida específicamente por una sola persona. Dios ha establecido un sistema donde varias personas deben estar conectadas en el trabajo de liderazgo. Y Dios quisiera que toda la iglesia esté realmente involucrada, uniéndose para escuchar de la palabra de Dios. Esto sería realmente muy importante para que todas las personas pudiesen preguntar, indagar, estudiar acerca de diferentes casos, diferentes circunstancias. Quizás escuchar también la opinión sobre algunas personas que pueden traer un mensaje que puede ser realmente bueno o quizás equivocado. Pero todas estas maneras de compartir, de estudiar la palabra de Dios, de poder palpar si alguien viene con un espíritu correcto, debe ser hecho en conjunto, en grupos pequeños, donde se pueda dar a las personas la libertad, la autoridad en realidad a la iglesia en sí misma, y no dejar esa autoridad únicamente a una sola persona. Creo que Dios ha dejado justamente esta idea de grupos pequeños para fortalecer a la iglesia y evitar caer en la mentalidad papista, ya que Dios quiere que la iglesia, que los miembros de iglesia estén activamente relacionados con su obra, que puedan trabajar en favor de otros, que puedan estar unidos estudiando la palabra de Dios en oración, buscando que Dios proteja a la iglesia y cuidar de las personas. Así la carga no queda solamente sobre una sola persona, sino realmente sobre todos los miembros de iglesia, ya que están todos activamente trabajando. El Satanás no podría entrar si estamos realmente en unidad, en oración, en espíritu de verdad. Por eso, veamos cómo el apóstol Pablo nos sigue diciendo allí en el versículo 31 lo siguiente. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no cesé de molestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Así vemos como el apóstol Pablo termina este grupo pequeño con esa exhortación a recordar cómo él había trabajado por 3 años arduamente y con lágrimas en sus ojos, exhortándoles y corrigiéndoles en el Señor. Esta manera de exhortación, de corregir, de enseñar el error, de mostrar el camino correcto, es realmente la manera correcta de compartir con las personas, mostrando de que el apóstol Pablo no tenía un espíritu de arrogancia, de jactancia, de superioridad. Al contrario, él con lágrimas,
realmente llorando, clamaba por los errores, les mostraba el error de sus vidas y en ese sentido podía llegar a sus corazones, porque lo hacía con un espíritu de humildad, de amor sincero, de mansedumbre. Así podemos realmente entender que cuando estamos en grupos pequeños podemos realmente sentir el dolor, compartir con otros los errores que han pasado o los problemas que hemos enfrentado para ayudarles a crecer, para ayudarnos a crecer mutuamente. Dios quiere que tengamos un espíritu realmente de mansedumbre, de misericordia, de amor sincero unos con otros. Y así el apóstol Pablo nos enseña este sistema de grupos pequeños como la manera correcta de enfrentar los problemas de nuestra iglesia. El Señor quiere que nosotros establezcamos este sistema para que podamos realmente fortalecernos, ser santificados. Y Dios hará esto posible si estamos realmente en comunión unos con otros, si estamos realmente unidos a través de su gracia en este deseo de fortalecer, de educar a las personas y de realmente ser santificados, purificados, transformados por su gracia. Que Dios en esta mañana te permita tener ese deseo de hacer un grupo pequeño en tu vida, tal vez comenzando con tu propio hogar. Y que si Dios te permite tener ese deseo, esa decisión, que pueda ser realmente una fortaleza para tu vida, para tus hermanos, para quienes están cerca de ti, y así la iglesia, tu iglesia será fortalecida. Entenderás por qué es tan importante que el grupo pequeño sea algo fundamental, una pieza activa, constante en tu vida y en tu iglesia. Que Dios te bendiga ricamente en este día de oración y que por su gracia podamos estar nuevamente aquí mañana también para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.